Gloria al Señor. Espero que el Señor Jesús les bendiga a todos en esta maravillosa noche. Es una gran bendición poder reunirnos aquí en este momento para aprender. Ese es el objetivo de que hoy nos reunamos en este maravilloso programa y el canal de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Recuerde que este es el canal que estamos transmitiendo, el canal pentecostal, la unicidad única, verdad de Dios. Hoy hemos hecho un enlace para que este programa o este contenido sea retransmitido en Defensores del Nombre Internacional. Hoy hemos hecho esa mancuerna entre su servidor, el pastor Benulfo Ballesteros, administrador del canal Defensores del Nombre Internacional, y nuestro hermano apologista internacional, el hermano Alexander Escobar Cerrato. Saber, hermano, para ustedes que hoy tendremos un tema bastante interesante, nutrido. Creo que usted debe tomar, como es lo habitual, tomar siempre papel y lápiz. ¿Sabe para qué? Para registrar todas las cosas que aquí se estarán compartiendo y más en el tema que hoy estaremos tratando. ¿De qué se trata el tema de hoy? Bueno, estamos observando que muchas veces cuando se habla de primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, hay muchos comentarios, hay muchas opiniones, y usted observa que se sacan términos del griego, del hebreo y de diferentes idiomas, lenguas. Se conocen algunas líneas como los códices. Vamos a estar observando esta noche qué nos dicen los códices, tanto el sinaítico como el bizantino, acerca de primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bueno, antes de que pasemos a la parte medular del tema, déjeme presentarle hoy al expositor, al maestro encargado de desarrollar este tema. ¿Quién más puede explicar mejor esto que nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato? Usted sabe que el hermano ha estudiado algunas lenguas, entonces nos va a ayudar para que podamos entender mejor esta situación de los códices. Bueno, déjeme solamente anunciar lo siguiente. Mire, al final de este programa, vamos a estar abriendo una pestaña para que usted pueda llamar, para que usted pueda escribir aquí en el chat. Vamos a hacer a un par de preguntas y usted puede llamar directamente al hermano a su número personal. Recuerde, al más 57 318 436 0745. Allí usted puede escribirle en el chat, en el WhatsApp, y estaremos dando lectura a esa pregunta que usted va a realizar. Aprovecho una vez la oportunidad para que usted pueda adquirir los libros de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, que están, bueno, en lo personal están buenísimos. Creo que si usted se ha hecho este año la meta de leerse al menos un libro, espero de que estos sean los que estén encabezando la lista en cuanto a los libros que usted va a leer este año. Recuerde, la unicidad única verdad de Dios en sus respectivos volúmenes 1 y 2. Igualmente, en defensa de la unicidad, respectivo tomo 1 y 2. También, catolicismo al descubierto. Estos son libros que usted no puede darse el lujo de no tener. Debe engrosar la lista de los libros en planes a estudiar. También hay unos tratados muy buenos, tratados de la unicidad, que usted puede adquirir. Y cerrando con el libro más calientico que viene saliendo del escritorio de nuestro hermano,
lo que es el libro La unicidad versus las doctrinas del error. Bueno, siendo así de esta forma, usted los puede adquirir y empezar a darle seguimiento. Aquí en Defensores del Nombre estamos desarrollando uno a uno estos libros y le cuento que es una retroalimentación buenísima. Bueno, sin hacerle más esperar, saludamos a todos acá, a la audiencia, a todos los que se están uniendo, los hermanos aquí, que están listos. Recuerde con papel y lápiz para anotar todas las cosas que aquí hoy el hermano Alexander Escobar Cerato estará compartiendo. Vamos a aprender. Ese es el espíritu de todo creyente. Aprender, crecer. No debemos de decir, ya lo sabemos todo. No, ahí nos estancamos. Vamos a decir siempre, quiero aprender más. Vamos a prestar atención y desde ya voy a invitar a nuestro expositor, a nuestro maestro, para que, hermano Alexander, desde ya le pertenecen las cámaras y los micrófonos para que desarrolle el tema acerca de los códices. Bienvenido en esta noche, hermano Alexander Escobar Serrano. Amén, mi hermano, ministro, pastor Bernulfo Ballesteros. Lo saludo a usted en el nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos que se están dando cita para ver esta conferencia y también a los que lo van a ver ya cuando este programa esté grabado, tanto en el canal Defensores del Nombre Internacional como en el canal La Unicidad Única Verdad de Dios. Y si alguien lo quiere colocar en su canal, aquí no hay egoísmos, aquí no hay que no, que esto pertenece a Bernulfo Ballesteros o esto pertenece a Alex Serrato, no. La palabra es del Señor Jesucristo y hay que dejarla que corra libre por todo el mundo. Ese es mi deseo, es que todo el mundo sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor, como lo profetizó Isaías y también como lo profetizó otro de los grandes profetas. Hoy vamos, como lo dice nuestro pastor Bernulfo Ballesteros, vamos a mirar un verso bíblico que es el verso bíblico más temido por todos los expositores o pastores trinitarios, que es Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Hoy vamos a mirar ese verso bíblico y vamos a abordarlo desde el punto de vista de los códices. ¿Qué nos dicen los códices? Bueno, vean, mi pastor, ¿por qué este verso bíblico es tan temido y a la vez tan odiado? ¿Algo que decir, mi hermano? No, estamos bien, hermano. Estamos Listo, bien. listo. Prestando atención y listo para anotar. Dale. Entonces les recuerdo a los hermanos, les recuerdo que al final del programa, ustedes pueden ahí en el chat, el hermano Bernulfo va a escoger al final, cuando él diga, bueno, ya pueden ir comenzando a hacer sus preguntas, las van dejando a él les va a resaltar las mejores preguntas y las más, pues obvio, con respeto. Y al final vamos a responder las preguntas. O el que quiera llamar al más 57 318 436 0745, por favor llame y también le responderemos su pregunta. Bueno, como lo decía, este verso bíblico es el más odiado y el más temido por los expositores, pastores de la doctrina trinitaria. ¿Y por qué no decir de todas las doctrinas pluralistas? ¿Por qué es odiado y temido a la vez? Odiado porque dicen que el verso bíblico es adulterado, que lo adulteraron los unicitarios, los solo Jesús, para decir que Dios fue manifestado en carne. Y que eso es mentira, porque el texto bíblico no dice así. Y es temido, ¿por qué? Porque cuando usted mira en el contexto, ¿quién es ese Dios que fue manifestado en carne? Entonces va a encontrar que es el Padre. Entonces vamos a empezar por lo primero. Miren, nuestra Biblia, la Reina Valera, la que leemos a diario nosotros, dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Es lo que dice nuestra Biblia. Pero no solamente quisiera colocar aquí algunas Biblias en pantalla, la vamos a colocar,
Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy no dice Dios fue manifestado en carne. Dice Cristo fue manifestado en carne. Mirémosla. 3:16 dice, espero ir pronto a verte, pero te escribo esto porque si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en condición de hombre. Entonces dice Cristo. Mire, entonces dicen los amigos trinitarios, si ven que los solo Jesús o los unicitarios dicen que allí dice Dios fue manifestado en carne, pero resulta que no es Dios. Dicen ellos, resulta que no es Dios. Ese que dice allí, ese es ¿quién? Dicen ellos, es Cristo. Entonces ya vemos que no es Dios, es Cristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, otra Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, la que usted usa, la que yo uso normalmente, en ese mismo verso bíblico, va a decir así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A la Reina Valera? ¿A la Nueva Traducción Viviente? ¿Cuál tendrá la razón? Ah, pero resulta que esto no queda allí. Esto no queda allí. Resulta que hay otra traducción que dice, por ejemplo, creo que podemos colocar la Biblia de las Américas y esa traducción va a decir así. E indiscutible grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en carne. ¿Sí miran? Entonces una dice Cristo, otra dice Dios y otra dice Él fue manifestado en carne. Aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿Cuál traducción es la verdadera? Bueno, entonces aquí vemos algo. El Trinitario dice, mire, no es ese Él, el Trinitario se decanta por Cristo, ¿no? Y Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Se decanta por allí. Entonces dice, no, el texto original, dice el Trinitario, el texto original en el griego, dice, Hos efanorese en sarki, que significa Él fue manifestado en carne. Ese es el verdadero. Y ese Él es Cristo. Entonces, no es Dios, unicitario mentiroso. No es Dios, es Cristo. ¿Sí? Porque el texto original dice José Fanores en Sarki, es decir, el cual o él o el que fue manifestado en carne, o él. Entonces dice, y ese él es Cristo, unicitario mentiroso. Ustedes han adulterado la Biblia, ustedes la adulteraron, ustedes son culpables de adulterar la escritura. Es lo que dicen ellos. Pero aquí hay algo que decirles, y es que nosotros, amigos trinitarios, amigos pastores trinitarios, eruditos trinitarios, nosotros no hemos traducido la Reina Valera 1960, ni hemos traducido, ¿sí?, las demás Biblias que dicen Dios fue manifestado en carne, tampoco, empezando por allí. Esta Biblia que yo tengo a mano, que dice Dios fue manifestado en carne, es de las Sociedades Bíblicas, esta que tengo yo, Sociedades Bíblicas Unidas, aquí lo dice. Sociedades Bíblicas Unidas. Y las Sociedades Bíblicas Unidas son trinitarias. Es una casa de imprenta trinitaria. Entonces no pueden ustedes culparnos o decirnos que nosotros hemos adulterado la Biblia, lo cual es completamente falso. Ninguna. ¿Sí? No hemos traducido la Biblia para que ustedes digan que somos nosotros los culpables de haberle metido Dios allí. Entonces, ya hemos digámoslo así, refutado el primer punto, donde ellos argumentan que nosotros hemos adulterado la Biblia, lo cual es completamente falso, porque nosotros no. O hermano Bernulfo, su Biblia, la que usted tiene allí, ¿cuál Biblia maneja usted? Disculpe que le pregunte. Micrófono. Ok, Ahí hermano. ya le abrí el micrófono. Yo utilizo, hermano, la versión Reina Valera 1960.
Usted es tan amable, me dice de la, a qué casa editorial pertenece. bueno, aquí, hermano, dice en la parte de abajo, a ver si lo pueden observar ahí, la parte de abajo dice Sociedades Bíblicas Unidas. Sí, hermano. Exactamente. Entonces nosotros no pueden decir ellos, porque ese es el argumento. Vea, yo como apologista, como predicador, como evangelista, yo me he encontrado con ese argumento. Es que ustedes, la Biblia dice él y ese él es Cristo, y ustedes adulteraron, unicitarios, adúlteros, unicitarios, no sé qué, cuando eso es ilógico, porque las sociedades bíblicas, el grupo Nelson, etcétera, etcétera, no son unicitarios, son trinitarios. Es más, las Biblias que salen de la Iglesia Católica son casas trinitarias, todas son trinitarios. Entonces no pueden decir eso. Nosotros no hemos traducido Biblias, no las hemos traído al español, por lo tanto es una falsedad. Ahora, el segundo punto, vamos a ver algo. Dicen que entonces que el códice original dice él fue manifestado en carne, no dice Dios. Yo les voy a decir la verdad, yo, ¿sí? Les voy a decir la verdad, sí, señores, tiene usted mucha razón. Hay un códice que dice él fue manifestado en carne. Sí, eso sí se los voy a decir y les doy toda la razón. Pero lo que no les puedo dar la razón es decir que el texto tampoco no diga Dios fue manifestado en carne. Es que son diferentes códices. Está el Vaticano, el bizantino, el sinaítico, está el texto recibido, el texto receptus. Y si usted va y lo revisa, va a encontrar que dice Él fue manifestado en carne y va a encontrar que el otro dice Dios fue manifestado en carne. Y eso lo vamos a hacer ya mismo. Vamos a revisar los códices. ¿Le parece, mi hermano Bernulfo? Listo. ¿Qué, mi Listo, hermano, hermano? preparado para anotar todo ese desglose de bendición. Listo. Vamos a revisar entonces los códices. Ya miramos las Biblias, ¿sí o no? Una dice Cristo fue manifestado en carne. Y es más, les digo algo. Esta Biblia que leímos dice lo mismo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Ya? Dice lo mismo. Pero vamos a mirar qué nos dicen los códices. Miremos qué nos dicen los códices. Vamos a empezar por el bizantino. Ya lo tenemos aquí. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí quedó ampliadito. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Qué dice allí? Dice bizantino mayoritario texto 2000. O sea, el bizantino es llamado el códice mayoritario o el mayoritario, la familia de los bizantinos. ¿Por qué? Porque es el códice que más copias tiene. Dicen que son cerca de 5.200, 5.400 copias. Es lo que dicen los entendidos. Por eso son llamadas el texto mayoritario. ¿Sí? Texto mayoritario. ¿Qué dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16? Vamos a leer. Dice que homologumenos, dice aquí, mega estintutes eusebies, dice musterio, seos, efanorese, ensarque. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, y indiscutiblemente, lo que se dice aquí, grande, mega, estin, es, dice top, que significa el, tes del, Eusebias, que significa piedad, Musterion, que significa misterio, dice Seos, Dios, Efanorese, ¿sí? Que significa fue manifestado en, esta preposición significa en, Sarki, que significa carne o cuerpo humano, carne o cuerpo humano, naturaleza o sangre, ¿sí? Entonces, un ser humano, desde aquí vamos a mirarlo desde aquí, significa, ¿qué es lo que significa un ser humano? Un ser humano. Entonces Dios fue manifestado, dice aquí, dice Seo se fanorece en Sarki, que significa Dios fue manifestado en un ser humano o como un ser humano. ¿Por qué resalto lo que dice allí? ¿Sí se está viendo, mi hermano Bertulfo, lo que se resaltó? Abra el micrófono, Sí, por favor, y hermano, me dice. claro, claro se está observando. Listo. Y qué interesante, hermano, porque la traducción viene ahí mismo. Sí, claro.
Entonces dice Dios, si nosotros colocamos desde aquí, mire, vea, este Seos significa Señor o Dios. Efanoresen es del verbo faneró, que significa manifestarse. Entonces dice, fue manifestado en, este en es una preposición que significa en, sarki, que significa un ser humano, o naturaleza humana, o cuerpo humano, ¿sí? Es lo que significa allí. Quiero resaltar algo aquí, que los enemigos dicen que cuando se dice Dios fue manifestado en carne, entonces hay muchos de ellos que colocan una figura y ponen a un cuerpo lleno, o sea, como una especie de lunch de carnes, un poco de lunch de carnes, y dicen que ese es el Dios unicitario, que porque Dios fue manifestado en carne. Pero entonces ponen un poco de carne de res. Pero realmente ese comentario de verdad, primeramente sí, que es una blasfemia de parte de los amigos trinitarios, eso es una blasfemia, y segundo, demuestra el desconocimiento que tienen de las traducciones, demuestran ese desconocimiento. Cuando el texto está diciendo Dios fue manifestado como un ser humano, ese sach significa ser humano. Entonces, los amigos trinitarios, para ofendernos a nosotros, porque defendemos que Dios fue manifestado en carne, entonces dicen el Dios de los unicitarios, un poco de carne, cuelgan un poco de carne. Hombre, de verdad eso primeramente es una blasfemia. ¿Sí? Están pecando contra Dios. Y segundo, hacerle esa burla, también demuestran que desconocen esto. Entonces, por eso colocó y resalté, Dios fue manifestado en carne. ¿Listo? Resalté eso. Ahora, ¿por qué colocó el texto bizantino? Porque el texto bizantino, miren, dice que es contrario a lo que dicen los amigos trinitarios, muy contrario a lo que dicen los amigos trinitarios, que no hay, dicen ellos, es que el texto antiguo dice, Él fue manifestado en carne, o dice, Cristo fue manifestado en carne. El texto antiguo, no hay códice que diga Dios fue manifestado en carne, completamente falso. Si lo hay, es el códice bizantino que contiene 5200 a 5400 5.400 copias del códice. Ahora, después de esto, vamos a ver entonces el otro códice, ¿les parece? Miremos el otro códice. Miremos el otro códice. Vamos a mirar el otro códice, vámonos a irnos al texto, al sinaítico. Vamos a verlo desde este punto, desde el Tischendorf. ¿Qué nos dice? Miremos. Dice aquí que homologumenos mega stin totes eusebias musterion hos efanorese ensarque. Aquí ya cambió algo. Aquí ya cambió algo y cambió aquí. Recordemos que el texto bizantino dice, grande es el misterio de la piedad, dice Dios, pero aquí ya dice hos efanorese ensarque. Aquí ya vemos que cambió y dice, Él fue manifestado en carne. ¿Estamos viendo eso? Dice Él. Ese hos significa Él. Él. Efanorese significa fue manifestado, dice en Sarki. Entonces, Él fue manifestado en carne, que significa Él fue manifestado, lo mismo, como un ser humano o con un cuerpo humano. Él fue manifestado. ¿Listo? Ahora, aquí viene el dilema. Aquí viene el dilema. Que no hay ningún manuscrito, lo que no hay, escúcheme bien, no hay ningún manuscrito que nos diga Cristo fue manifestado en carne. No lo hay. Está los principales, el sinaítico, el bizantino, está el Vaticano, bueno, los principales dicen él o dice Dios fue manifestado en carne, él o Dios. Pero no hay ningún manuscrito que diga Cristo. No hay ningún manuscrito. Entonces, por tanto, las Biblias que digan Cristo fue manifestado en carne están mintiendo porque no dice Cristo, dice Él o dice Dios.
Entonces, observamos, ambos dicen, se refieren a un sujeto. El uno dice Dios, el otro dice él. Ahora, ¿a quién se referirá ese que dice él? ¿A quién se refiere ese que dice él fue manifestado en carne? ¿A quién se refiere? ¿Mm? ¿A quién se referirá? Pues vamos a mirarlo aquí mismo en el texto. ¿Les parece? Miremoslo, observémoslo aquí mismo en el texto. El verso 14 y 15 nos lo dice de quién está hablando. Primeramente, vamos a mirar que este hos, según la gramática griega, este hos, ¿sí? Este pronombre o los pronombres, según la gramática, son usados para, primero, no evitar la repetición del sustantivo del cual se está hablando o evitar la repetición del sujeto del cual se está hablando. Como por ejemplo, vamos a ponerlo en español. El pastor Bernulfo Ballesteros dijo que, entonces ahí no vamos a poner, dijo que Bernulfo era pastor. No, Bernulfo o el pastor Bernulfo Ballesteros dijo que él era pastor. Entonces ahí evitamos colocar el sustantivo o el nombre del quien se está hablando, en este caso Bernulfo. Alexander Escobar es el apologista. En vez de ahí colocamos ese él, entonces para evitar decir Alexander Escobar es Alexander apologista. Entonces no, colocamos ese él, reemplaza el sustantivo o el nombre del cual se está hablando. Es lo mismo que está haciendo aquí. Es lo mismo que está haciendo aquí. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De quién se habla? El verso 15 nos lo dice. Dice aquí, para que si tardo y sepas cómo debe ser necesario, dice aquí, en la casa de Dios comportarte. Mire, dice oiko seu, en la casa, eso significa casa. Si estamos viendo ahí, mi hermano Bernulfo, perdón. Sí, hermano, estoy viendo. Bueno, Solamente una anotación aquí, hermano. dime. En el momento que desliza, si lo puede hacer un poquito más pausado para poder apreciar la lectura, sería especial, hermano. Gracias. Más Listo, lento el cursor. listo, listo. Bueno, entonces miremos de nuevo. Miremos. Mire lo que dice aquí. Oiko, que significa casa, ¿sí? Casa, seu, de Dios, ¿sí? Eso significa comportarse o conducta, anastrefo. Comportarse o conducta. Dice aquí la cual, ¿sí? Etis, estin es, estin significa es, eclesia, o sea, la iglesia, seu, del Dios, santos, del Dios vivo o del Dios viviente. ¿Sí? Entonces pregunto, si el host o el pronombre reemplaza el sujeto de quien se está hablando, entonces, ¿de quién está hablando el verso 15, hermano Bernulfo? ¿Usted me puede decir de quién está hablando? Está hablando literalmente de Dios, hermano. Está hablando de Dios. Exactamente. Está hablando de Dios. Es decir, que se puede decir, Él fue manifestado en carne usando el pronombre hots, que significa que está reemplazando al sustantivo del cual se viene hablando, el cual el verso 15 nos está diciendo que es Dios. O se puede usar o se puede usar el sustantivo Dios para decir que Dios fue manifestado en carne, o usar el pronombre host para decir Él fue manifestado en carne, que significa lo mismo. Él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne significa lo mismo. El verso 15 nos dice que se está hablando de Dios, ¿sí? De Dios se viene hablando y por eso colocamos el ejemplo en el hermano Bernulfo. Bernulfo dice que él es pastor. Él es pastor. Entonces, no vamos a colocar Bernulfo dice que Bernulfo es pastor. No, ahí el él está reemplazando a Bernulfo. Alexander es el apologista. Entonces, Alexander es el Alexander apologista. No,
No, se reemplaza por él. El Alexander es el apologista. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Él fue manifestado en carne. Se viene hablando de quién? De Dios. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne o él fue manifestado en carne. Lo que no dice, escúcheme bien, lo que no dice es que Cristo fue manifestado en carne. No dice eso. Por eso los trinitarios han tenido que sacar sus Biblias, ¿sí? Unas Biblias de traducción dinámica, no traducción textual, sino unas Biblias de traducción dinámica, donde dicen Cristo fue manifestado en carne. Y con ese Cristo fue manifestado en carne, entonces quieren refutar el hecho de que la Biblia diga Dios fue manifestado en carne, porque al decir Cristo, entonces van a decir la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? La segunda persona de la Trinidad fue la que fue manifestado. Y mire, ¿quién es? Cristo. No es Dios, porque la Biblia siempre que habla de Dios habla del Padre. Cuando la Biblia siempre habla de Dios, habla del Padre. Un Padre tenemos, dijeron los judíos, que es Dios. ¿Sí? Que cuando el, el Señor le llega a un hombre y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Entonces, siempre que la Biblia usa la expresión Dios, se refiere a quién? Al Padre. Por eso que este texto es tan temido por los trinitarios y tan odiado. ¿Por qué? Lo odian y por eso dicen, no dice Dios. Eso lo adulteraron los unicitarios, no solo Jesús. Y lo cambian en las traducciones dinámicas, cuando dice él, ponen Cristo. Lo cambian cuando la escritura dice, no le añadirás a sus palabras y mucho menos le quitarás. No se puede hacer eso. Pero los trinitarios lo hacen con el fin de refutar o que no pongan allí Dios, porque cuando la Biblia se refiere a Dios, se refiere al único Dios que es el Padre. ¿Sí? Por eso lo odian y lo temen tanto. No sé si el hermano Bernulfo tenga algo más que aportarnos y si no, para continuar. Hermano Bernulfo. Claro que sí, hermano. Óigame, me estoy gozando porque toda esta explicación, hermano, es un baldazo de agua fría para todos los trinitarios, porque inclusive, hermano, usted citó ahorita de que ellos cambian en sus versiones de Biblia dinámica, cambian Dios o Él por Cristo. Pero hermano, tampoco les ayuda, porque si ellos dicen Cristo se manifestó en carne, inmediatamente deben considerar Romanos 9:5, porque Romanos 9:5 dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino quién, Cristo, el cual es Dios. Entonces, hermano, por más que ellos se esfuercen por tratar de meter su falsa doctrina trinitaria, o sea, rebotan inmediatamente. Porque aunque aquí, en primera carta a Timoteo 3:16, ellos ataquen descomunalmente el principio de que diga el verso 16, Dios fue manifestado en carne, lo ataquen diciendo que los manuscritos dicen que no dice Dios, que dice Él o Cristo. Esto es maravilloso, hermano, lo que usted acaba de explicar, porque exactamente, aunque ellos saquen sus versiones adulteradas y manipuladas, siempre el texto 14 y el 15 nos hablan, usted lo acaba de explicar, y yo acabo de notarlo aquí, que inicia con Dios, diciendo que es Dios. Y aunque no se mencione para evitar la reiteración o repetidera del sujeto, el nombre del sujeto, ya está incrustado ahí arriba. Entonces, eso es muy importante. Yo creo, hermano Alexander, que van a tener que buscarse otra clase de argumentación, porque esta no le sirve.
Amén, mi pastor. Bueno, quisiera responderle aquí el hermano Heiner Gómez Moraga. Dice, Dios le bendiga, hermano Cerrato, yo quiero sus libros, quiero estudiar. Bueno, mi hermano, llame a los números que están apareciendo ahí en pantalla y acordamos, llame a los números, ahí están. Llámelos, mi hermano Heiner Gómez. Aquí pone su comentario. Entonces, para que me llame, me escriba a los números del celular o al número de Amén. WhatsApp. Hermano Alexander, yo felicito a este hermano Heiner, que está solicitando los libros. Yo creo que esa es la actitud correcta. Y no solamente debe ser la actitud de nuestros hermanos unicitarios, la Iglesia del Señor, sino que también quiero extender la invitación para todos los trinitarios, católicos, mormones, testigos de Jehová, que adquieran esta guía de estudio. Eso es bueno que lo hagan. A ver, continúe, hermano Alexander. A esta parte que usted ha tomado, mi hermano Bernulfo, quería llegar. Ya vemos que los dos manuscritos sí dicen él fue manifestado en carne, y cuando dice él fue manifestado en carne, se refiere a Dios, porque el hods, el pronombre relativo, se usa, los gramatólogos, los que han estudiado, ¿ya? O los que dictan las normas de gramática, dicen que el pronombre toma o se coloca para no repetir tanto el sujeto de quien se habla, en este caso Dios, del verso 15 de 1 Timoteo. Y vemos que también lo dice el códice sinaítico, el códice bizantino, lo dice también que tienen 5.200, 5.400 manuscritos y dice Dios fue manifestado en carne. Ahora, lo que no dice es Cristo fue manifestado en carne. Y esto lo hacen con el fin de confundir a las personas y decir que el que se manifestó fue la segunda persona de la Trinidad. A esto hay una objeción, y la objeción es que dicen que porque siempre van a tratar de objetar o de refutar lo que la Biblia dice. Dice, es que el códice bizantino no es confiable. El códice más confiable es el sinaítico, que es el más antiguo. Pero bueno, yo discrepo en esto, yo he leído un poquito y el códice más antiguo del bizantino es del siglo IV. Imagínense, es del siglo IV. Eso lo dicen los estudiosos. Lo dicen los estudiosos. El códice más antiguo es del siglo IV. Es decir, después del año 300. Del bizantino. Está fechado. Pues sí tiene mucha antigüedad. Sí tiene mucha antigüedad. Ahora, lo que nos dice el hermano Bernulfo tiene mucha razón. A pesar de que ellos quieran decir Cristo fue manifestado en carne, a pesar de que ellos quieran decir, pero es que el mismo apóstol, sea que diga Dios, sea que diga él, o sea que diga Cristo, para el apóstol Cristo es el único Dios. Para el apóstol, Cristo es el único Dios. Y debemos nosotros recordar, y por eso es que los expositores de la Trinidad temen tanto a las demás traducciones bíblicas, temen tanto al contexto, porque Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Sí, solamente hay un Dios. Pablo no dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios el Hijo y un Dios el Espíritu Santo. Porque para Pablo, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Y fuera de eso dice el Dios viviente. Ajá. Dice el Dios viviente. ¿Sí? En el verso anterior habla del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? ¿Ah? El Padre. El Dios viviente es el Padre. Y si solamente hay un Dios, el Padre, como dice Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y si vamos a aplicar algo que se llama lógica, entonces, si solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, entonces, ¿cuál Dios fue el que fue manifestado como un ser humano? ¿Cuál Dios? Pues vamos a encontrar que, sin temor a equivocarnos, es el Padre. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo,
nosotros miramos, por ejemplo, los saludos paulinos en el texto griego, vamos a encontrar que Pablo llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre. ¿Mm? Dios, Señor y Padre. Y esto no me lo inventé yo. Esto está en los textos griegos. Y es más, las Biblias textuales trinitarias lo ratifican. No son unicitarias, son trinitarias. Las Biblias textuales. Miremos. Permítame, por favor, ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Permítame, por favor, ir allá. Y vamos a ratificar. Solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y es aquí donde comienzan a temblar los trinitarios. Aquí comienzan a temblar porque se les cae el castillo de arena. Se les cayó. ¿Sí? Temen a este verso. Les da miedo este verso. Por eso tratan de decir, no, es una adulteración de los unicitarios. No, es que el texto no dice Dios, dice Él. En los manuscritos no traen Dios. Ese Él es Cristo. Bueno, pero sea como sea, ya vimos que dice Dios, sea como sea, ya vimos que dice Él. Y sea como sea, si dijera Cristo, aunque no lo dice, para Pablo, Cristo es Señor, Dios y Padre. ¿Ah? Cristo para Pablo es Señor, Dios y Padre. Y lo voy a demostrar. Demostrémoslo, por favor. Miremos. Miremos aquí, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a mostrar nomás los dos saludos. Aquí dice Paulos, que significa Pablo, Kei, significa ahí, Silvanos, que significa Silvano, ¿sí? Kei, que significa ahí, Timoseos, que significa Timoteo, Te, que es ala, Eclesia, que significa iglesia, Nikeo, que significa tesalonicenses, dice en, que significa en, Seu, que significa Dios, Patri, que significa Padre, Gemon, que significa nuestro, Kei, que significa y, Curio, que significa Señor, y eso, que significa Jesús, Cristo, o sea, Jesús, Cristo. ¿Qué acabo de leer aquí? Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, a los tesalonicenses, en Seo, Patri, Gemon, Kei, Curio y Jesucristo, que quiere decir en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y ojo, que estoy leyendo el sinaítico. Ojo, señores, estoy leyendo el sinaítico. No estoy leyendo el bizantino, estoy leyendo el sinaítico. En Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Abajo, Haris, que significa gracia, Humin, que significa a vosotros, dice Kei, que significa y, dice Eirene, que significa paz, Apo, que significa de, Seo, que significa Dios, Patros, que significa Padre, Gemon, que significa nuestro, Kei, que significa y, Curio, que significa Señor, y eso, que significa Jesús, Cristo. Pero como aquí se lee Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Haris, Humin, Kei, Eirene, Japo, Seo, Patros, Gemon, Kei, Curio, Jesucristo. ¿Qué significa? Gracia y paz a vosotros, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ese es el saludo paulino en todas sus cartas. Si usted lo lee en todas sus cartas, en la mayoría está así. Entonces, en la primera oración dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Mire, Dios Padre nuestro, ¿quién? Y Señor, ¿cómo se llama? Jesús, Cristo. O sea, el Cristo, el cual es Jesús, es el Dios y Padre nuestro. Entonces, así dijera Cristo, se refiere al único sujeto de aquí esta oración, que significa ser Dios Padre nuestro. Entonces, decir que Cristo, el cual es el Padre, fue manifestado en carne, por eso le temen tanto ese verso. Y acá abajo dice, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Y Señor de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay algo que mirar. Aquí hay una adulteración, porque en nuestras Biblias
Hermano Bernulfo, por favor, colabóreme allí en la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Dígame qué, en lo que le voy a leer, dígame por favor qué qué le han añadido de más. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien, hermano. Entonces sigue aquí la segunda parte. En Seo Patri Gemon, en Dios Padre nuestro. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien. Dice Kei, Curio y Jesucristo. Y Señor Jesucristo. ¿Ahí cambió o seguimos igual? Ahí cambió. ¿Qué cambió? Dice, y en él. Y en él. Si miramos, entonces dice aquí está este en que es resaltado aquí debería ir aquí después de K, pero no lo vemos. ¿O usted lo ve, hermano Bernulfo? No, no. ¿Sí ven? Este en debería ir aquí, que sería entonces así, en Seo Patrigemon, K en Curio Jesucristo. Entonces sería en Dios Padre nuestro y en él, ¿sí? Podemos decirle en él o en Jod, ¿sí? Podría decir, o en Tod, que sería lo más original aquí, en Tod, Curio y Jesucristo, en él, pero aquí no aparece. ¿O lo ve usted? Ok. ¿Lo veo, hermano? Oh, esto sí es una bellaquería, descaro, hermano. Ah, bueno, esto es un descaro. Aquí no aparece. Miremos el No segundo verso. aparece. ¿Sí o no que no aparece? Entonces No, no. se debe leer en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Que hay, Sí. si yo le pongo, si yo digo en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Está declarando tajantemente que nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Nuestro Ese es Dios el y Padre, Padre, ¿no? nuestro Dios y Padre. Pero Sí. si yo coloco en Dios Padre nuestro y en el Señor, ¿qué estoy haciendo? Aluciendo, está mostrando a alguien más. Exactamente, a dos. Aquí está la adulteración. Aquí Y está la en el adulteración Señor. Y trinitaria. en el Señor Jesucristo. Aquí está la adulteración trinitaria. Porque donde le ponen Wow. y en él, entonces ya muestran a dos. Cuando el texto original está mostrando a uno solo. Cristo, que es Señor, Dios y Padre. Leamos el segundo verso. Dice Haris Humikei e Irene. Dice, gracia a vosotros y paz. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien. Japoseo Patros, de Dios Padre. ¿Hasta ahí vamos bien? De Dios De, nuestro Padre, sí. eso. Japoseo Patros Gemon, de Dios Padre nuestro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Kei Curio Jesucristo, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Cambió la oración o no? Ahí cambió. ¿Por qué cambió? Y del. Y del. Este Japo, este debería ir después de Kei. Aquí. Ahí sí sería Japo Seo Patro Gemon, Kei Japo Curio Jesucristo, que sería de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo, pero ahí no aparece. Si yo leo y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, ¿qué entiende, hermano Bernulfo? Por favor. Clarito, hermano. Estoy hablando de una sola persona. Y si Un le solo pongo el ser. del, y si le pongo el del, y del, Obviamente ahí aparece otro en escena. ah, bueno. Pero miremos que Pablo no dijo eso. Entonces, así que, muchachos, en el texto, escúcheme bien, así sea que en el texto de las traducciones dinámicas se ponga Cristo, para Pablo, Cristo es Señor, Dios y Padre. Padre. Entonces, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue el que fue manifestado en carne? Eso no hay discusión. Para Pablo, Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Ahora, con todo, discúlpenme, pero aquí sí hubo una manipulación de la escritura. Y esa manipulación de la escritura fue de los organismos trinitarios. Ahora, se les salió la honradez cuando en estas Biblias que voy a mostrar tuvieron que traducir los saludos paulinos tal como Pablo los escribió. Y ahí sí les da, óigame bien,
les da la rabia más tremenda. Es que ese rato tiene que acudir a esas Biblias. Es que ese rato, no, es que no son Biblias que yo me inventé. Señores, qué pena, no las mandé a traducir yo. Esas Biblias no las mandé a traducir yo. Son Biblias textuales, traducidas por trinitarios. Les ganó la honradez. Hermano Bernulfo, ¿las podemos mostrar? Wow. Ok, Vamos, hermano, que esto está bueno. listo, vamos a mostrarlas. Mostrémoslas. Vamos acá. Ahí ya salió la imagen. Sí, ya tenemos la imagen aquí. Bueno, entonces vámonos. Mire, esta es la Biblia Septuaginta al español, es del año 2002, si no estoy mal, 2002, 2012, si no estoy mal. Ahí sí me perdonan la fecha, pero es muy reciente, la Septuaginta al español es muy reciente. Miremos qué dice el saludo paulino que acabo de leer. ¿Será que esto se lo inventó hace rato? Como dicen algunos. Esto es Cerratos. El hereje de Cerratos inventó esto. Hermano Bernulfo, ¿usted es tan amable? ¿Me puede leer ahí? Tremendo, hermano. Claro, con gusto. El saludo paulino de Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Por favor, ¿me lo lee? Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Verso 2. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Qué entiende usted ahí, hermano? Agárrense, trinitarios. No, reventado completamente, hermano. Bueno, esto no me lo inventé yo, esto no me lo he inventado yo. A mí me da mucha pena con ustedes, pero los saludos paulinos dicen eso. Entonces, sea que diga Dios fue manifestado en carne, sea que diga Él fue manifestado en carne, sea que diga Cristo fue manifestado en carne, siempre el sujeto para Pablo va a ser uno. ¿Quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo para Pablo? ¿Quién? Dios Sí, hecho señor. hombre. Dios, Señor y Padre. Es lo que Pablo escribe. Dios, Señor y Padre. Váyase. Y por eso Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Por esto, bueno, dirá alguno, es que ese rato tiene que irse a esas Biblias. Pero amigo, a mí me da mucha pena con usted, pero es que yo no puedo hacer doctrina de un solo verso. Yo tengo que sumergirme en el pensamiento del autor. Y el pensamiento del autor me dice a mí que para él, un sujeto llamado Cristo es Señor, Dios y Padre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, si usted lo lee en la Biblia, en la Reina Valera versión antigua, dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y se lo voy a colocar aquí. Reina Valera, versión antigua. Pregunto yo, ¿será que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, será que esos hombres no eran trinitarios? Ajá. Por ahí he escuchado alguna versión que dicen que, que eran trinitarios, pero que comulgaban con el monarquianismo, es decir, con la unicidad. O sea, que por miedo, o sea, es una versión, escúchenme, no estoy diciendo que así es, algo que he escuchado, que eran trinitarios, porque eran monjes, pero que su creencia era unicitaria. Miremos, dice aquí, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Será que estoy mintiendo yo? Hermano Bernulfo, ¿usted me puede leer eso, por favor? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Y Dios
y Padre nuestro. ¿Ah? Y Dios y Padre nuestro. Ahora, dicen los amigos trinitarios, hace rato aprende a leer. Ahí ese I hace separación. No, señores. El I no hace No. separación. El I está uniendo. El I no es disyuntivo. ¿Sí? El I une. ¿Mm? Sí, Ahora, hermano. el mismo verbo o los mismos verbos nos está diciendo que habla de uno solo, igual como lo dice el pronombre, el cual. Ese el cual se refiere a uno solo. Ese nos amó se refiere a uno solo. Y ese nos dio se refiere a uno solo. O se referirá a dos. ¿Mm? Hermano Alexander, permítame leerlo en el pensamiento trinitario. ¿Cómo Perfecto. leería un trinitario esto? Los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna. Así El se mismo, leería en la mente trinitaria. exactamente, el mismo verbo o los mismos verbos y el mismo pronombre nos está diciendo que se refiere a uno solo. El cual. Si fuesen dos dirían los cuales. Sí, Si fuesen señor. dos dirían nos dieron. ¿Sí? Pero dice el cual nos amó. Si fuesen dos dirían nos amaron, nos dieron, los cuales, pero vemos que dice y el mismo, no dice los mismos, dice y el mismo Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué más es? Y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ahora, los amigos trinitarios toman la versión de 1960, la revisada, dice que dice y el Dios y Padre nuestro, pero sigue igual, el verbo sigue igual, los verbos siguen iguales, el pronombre sigue igual, por lo tanto se habla del mismo, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y el Dios y Padre nuestro. Significa, y está diciendo, está enfatizando que Jesucristo es el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si fuesen otros dirían, y los mismos, el Señor Jesucristo y el Dios y Padre nuestro. Ahí sí, porque estaría usando este pronombre de acá y el mismo estaría usándolo en plural. Los mismos, ¿sí? Y los mismos, ¿quiénes? El Señor Jesucristo y el Dios y el Padre y Dios y el Dios y Padre nuestro, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero dice el mismo, ¿quién? El Sí. Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Concluyamos. ¿Qué podemos concluir allí? Que para Pablo, ese él que fue manifestado en carne, el verso 15 dice que es Dios. Para Pablo, Dios fue manifestado en carne. Para Pablo, así hayan colocado Cristo. Cristo es para Pablo ¿quién? El Señor Dios y Padre nuestro. Entonces, decir Dios fue manifestado en carne, decir Él fue manifestado en carne, o decir Cristo fue manifestado en carne, se refiere al único sujeto que es Dios. ¿Quién? El Padre. Por eso Pablo exalta a Jesucristo como el Padre que vino al mundo, como lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso del 15 al 17, dice allá, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Escuche bien, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Para mostrar en mí toda su clemencia. Dice allá, por tanto, o sea, por esto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, eh, al único y sabio Dios, sea honor, poder, potencia. ¿Quién es ese que vino al mundo? Cristo. ¿Y Cristo qué es para Pablo? El único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. Entonces, amigos trinitarios, este verso de 1 Timoteo es el verso que lapida, sinceramente, con su texto y su contexto, su historia, su grafía, su interpretación bíblica, todo lapida completamente la Trinidad. Por eso le tienen tanto miedo y por eso lo niegan. Hermano Bernulfo, esta es toda mi intervención. Perfecto, hermano Alexander. Gracias por toda esa enseñanza, toda esa explicación. Obviamente que para los sectores opositores, estas cosas ellos no las van a tomar en serio. Ellos, con su ansiedad de negar que Dios es uno y querer meter
forzadamente dos personas más, no van a apreciar esto, no lo van a notar, no lo van a considerar. Lo podemos ver aquí en el chat como Rubén Cuevas simple y sencillamente hace sarcasmo de todo lo que aquí se comparte. Pero bueno, los que realmente valoramos y apreciamos lo que la Biblia dice, no, ojo, no lo que un hombre dice, lo que la palabra de Dios dice. Y para aportar un poco, estamos tomando como referencia lo que el apóstol Pablo dice en los manuscritos más antiguos. Pero aquí en mi Biblia me da con un lenguaje claro de que el apóstol Pablo, él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de la Trinidad. No, no dice eso, por revelación de Jesucristo. Y esto es lo que encontramos en las líneas bíblicas, por eso hemos tenido esta tremenda exposición demostrando bíblicamente desde los códices bizantino y el sinaítico, que aquí en mi nota anoté muy bien, entiende, hermano Alexander, que el bizantino se le conoce como el mayoritario, con aproximadamente 5.200 manuscritos. Entonces tiene mucho peso, es un grosor que debemos de considerar sabiamente. El apóstol Pablo dice que su evangelio no lo aprendió en una aula de estudio bíblico trinitario. No, él dice que lo recibió por revelación de Jesucristo. Creo que nuestros oponentes trinitarios deberían preguntarse algunas cosas. Una de ellas es, ¿este hombre estaba hablando de Dios o estaba hablando antojadamente? ¿Estaba defendiendo una posición doctrinal o estaba hablando del único Dios y Padre? Piense en eso. Vamos a mirar unas cuantas preguntas por aquí en el chat, hermano Alexander, y vamos a mirar por acá. Ok, por acá dice Jorge Martínez acerca de una traducción física, pero una traducción física en las manos nuestras, excelente para nosotros estudiar. Pero esto que usted tiene aquí, que el hermano Alexander acaba de hacer, usted también lo puede hacer. Esto está en la internet. O sea que no hay trampa ni bellaquería que hacer en esta cuestión. Usted tiene una Biblia, usted tiene el internet, usted tiene un dispositivo que usted puede visitar las mismas fuentes que nuestro hermano acaba de visitar. Está demostrando por medio del internet en las Biblias que se encuentran que estas cosas son ciertas. Entonces, ¿para qué luchar? ¿Para qué batallar con una verdad contundente y aplastante en contra de una falsedad llamada Santísima Trinidad? Solamente hay un Dios y el escritor de este libro, exactamente esta carta, el apóstol Pablo, no estaba batallando ni peleando con estas cosas. Él sabía lo que estaba diciendo. Y lo más relevante de todo es que el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No por la tercera o segunda persona, no, por Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu. Recuerde eso. Entonces este hombre, Hermano, hermano, no estaba hablando antojadizamente, estaba hablando cosas para bendecirnos grandemente en este tiempo. Sí, hermano hermano, Alexander. hermano Benulfo, permítame decirle algo ahí a los amigos, por favor. Si van a preguntar, háganlo, esta es la oportunidad de ustedes preguntar, una pregunta seria, háganla.
Aquí estamos para responder. ¿Listo? Hagan una pregunta seria. No se vayan al sarcasmo, no se vayan a los insultos. De verdad que demuestren que ustedes, entre comillas, son hijos de Dios. Hagan, pórtense serios y hagan una pregunta seria. Una pregunta que de verdad tenga fundamento. Pregunten, aquí estoy para responderme. O si alguien quiere llamar, llame. Hágale. Yo creo que de los pocos programas donde ustedes pueden opinar, es este. De los pocos Ok, programas. sí. Yo creo que podemos dar un par de minutos, bien sea para que alguien pueda hacer una pregunta seria O yo o pueda les, llamar. o si yo les puedo preguntar, bueno, si lo que dicen estas Biblias es errado, muestren una traducción bíblica, así como yo lo he mostrado, y muestren el texto griego donde diga que el Dios que fue manifestado en carne es el Dios Hijo. Muéstrenlo. O sea, sería bueno que alguien dijera hace rato, yo te voy a mostrar, Bernulfo, yo te voy a mostrar que hay un texto griego y hay una traducción bíblica. Ambos tienen que sustentarse, la traducción y el texto griego que diga, el Dios Hijo fue manifestado en carne. Sería bueno. Eso, eso. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, hermano, es que este argumento es indiscutible. Creo que en lo que es los grupos opositores, no creo que exista un predicador trinitario, un teólogo, un expositor, por más afamado que sea. No creo que pueda invitar a Dios a un debate para decirle, yo voy a hacerlo quedar mal a usted, Dios. Usted no vino en carne, no fue usted. No creo que exista un trinitario que se atreva a debatir contra este argumento. Porque si el gran apóstol Pablo, hace su introducción diciendo indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Será que en este pleno 2022 saldrá por ahí un trinitario más sabio y más ungido que el apóstol Pablo para decir, tengo un argumento de peso? Podemos retar a alguno aquí. ¿Será que existe algún trinitario? Llame, escriba A ver, y estoy diga, esperando, estoy ok, esperando la aquí pregunta. estamos. Estoy esperando la pregunta, dice Juan Guillén, pero responda, señor Cerrato, ¿a qué voy a responder si no han preguntado nada? ¿Ah? Que respondan, bueno, o muestren, si van a participar, me dicen, envíenme el enlace y yo voy a mostrar una Biblia y el manuscrito griego que dice, Dios, el Hijo, fue manifestado en carne. Y voy a mostrar la traducción. Dios, el Hijo. Y que Pablo diga, para nosotros solamente hay un Dios en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sería bueno, de verdad sería muy bueno. Y si alguien lo hace, hermano Bernulfo, hasta hoy soy de la iglesia del nombre. Si alguien puede hacer eso, con mucha pena, mi hermano Bernulfo, le voy a decir a usted, hermano Bernulfo, ya no eres mi hermano. Aquí el erudito Julano de tal, Rubén Cuevas, el erudito Jorge Martínez, el erudito Julano de tal, mostró el texto en el griego que dice, Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios el Hijo fue manifestado en carne. Yo, uy, de Tocar, verdad, tocaría, hermano, sí, de sí, una vez despedirnos y hasta sí, luego. no, ya no vuelvo a predicar que Jesucristo es el único Dios, pero hasta ahorita ninguno puede hacerlo. No, nadie ha preguntado. Bueno, esperamos que al menos un hermano del nombre pregunte, ¿sí? Dice el hermano Ok, Carlos Dimate, dice, se les da la oportunidad a los amigos trinitarios y ahí si nos llaman, ¿cómo van a llamar si van a quedar en vergüenza? A ver, Juan Guillén no, pregunta, vamos a ver qué dice Juan Guillén. hermano Alexander, y una cosa que quiero dejar en claro es que este segmento no es para abalanzarnos y avergonzar a la persona. No,
Recuerde que nosotros tenemos que derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, de Sí, la hermano, verdad. pero pues cuando nosotros hacemos eso, pues como ellos no pueden hacerlo, pues por eso sienten vergüenza. Como no pueden Claro. demostrar, sienten vergüenza. Dice Juan Guillén, pregunta, deben versículos que diga modos, Padre, Hijo, modo, Espíritu Santo. ¿Dónde nosotros hemos hablado aquí de modos? El hermano Bernulfo, ni yo aquí hemos dicho modos. ¿Usted ha dicho modos? No, en ningún. Hemos Esa dicho, pregunta está hemos dicho fuera Dios de. fue manifestado en carne. Aquí no hablamos, hemos hablado de eso. Aquí nadie ha hablado de eso. Yo les invito a que pregunten acerca del tema, o si quieren refutar, refuten el tema. Llamen o háganlo. A ver, Fernando dice, Gutiérrez. dice Fernando Gutiérrez, señor Cerrato, ¿qué significa para usted ser manifestado? Se lo voy a mostrar, Fernando, se lo voy a mostrar en el texto griego, ¿vale? Se lo voy a mostrar ahí mismo, en el texto griego. Anótelo, por favor, Fernando. Recuerde que dice, fue manifestado como un ser humano, dice allí. Le voy a mostrar qué significa efanorese o fanerao. ¿Qué significa? A ver, fanerao. Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí se está viendo, hermano Bernulfo. Sí, hermano, se ve. Bueno, miremos. Dice aquí, fanerao, dice, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar. Entonces, en base a todo esto podemos decir, Dios se presentó o fue presentado como un ser humano. Dios apareció como un ser humano. Dios compareció como un ser humano. Dios fue dado a conocer como un ser humano. Dios fue demostrado como un ser humano. Dios fue descubierto como un ser humano. Dios fue manifestado como un ser humano. Dios se hizo manifiesto como un ser humano. Dios se mostró como un ser humano. Eso es lo que dice evidentemente el texto en su etimología, faneró, ¿ya? Esto es lo que significa comparecer, presentarse, aparecer, mostrarse, hacerse manifiesto, descubrirse, demostrarse, darse a conocer. ¿Sí? Dios se dio a conocer, Dios fue mostrado, Dios fue manifestado, Dios fue mostrado, Dios se hizo manifiesto, Dios compareció, Dios se puso en evidencia. ¿Cómo? Como un ser humano, dice aquí en Sarki, como un ser humano. ¿Qué significa Sarki? Significa esto, un ser humano. ¿Mm? Un ser humano. Es lo que significa esto. Pues eso es lo que significa, amigo Rubén. Perdón, amigo Fernando. Eso es lo que significa. ¿Mm? Eso es lo que significa. Bueno, creo que esa evidencia dejó completamente enmudecido a Fernando Gutiérrez, o espero que le haya ayudado para sus notas. ¿Alguien más? Bueno, vamos a atenderle una llamada al amigo Rubén Cuevas. Vamos a atenderle 5 minuticos que él deje su pregunta. Deje su pregunta. A ver, Rubén, marca de nuevo y deja tu pregunta en vivo. A ver, Rubén, marca pues. No, creo que no se va a atrever. Bueno, dar su pregunta en vivo. ¿Listo? Bueno, dice Guillén, hace rato ahora niegan que son modalistas. Mire, amigo Juan Guillén, esto del modalismo, estos son apodos que ustedes colocan, ¿sí? Son apodos que ustedes colocan como monarquianos, como sabelianos, son apodos peyorativos
que ustedes colocan, ¿ya? Por la sencilla razón, a los monarquianos se les llamó monarquianos porque decían que solamente existe un solo Dios, que es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, que fue hecho carne y cuyo nombre es Jesucristo. Entonces se les llamó los monarquianos. Que cuando vino Sabelio, y Sabelio fue el más prominente el predicador acerca de que Dios fue manifestado en carne y ese Dios se llama Jesucristo, que Jesucristo es Dios y Padre, que Jesucristo es el Dios en su eternidad y el Padre en su humanidad. Entonces a los que creían eso los llamaron sabelianos. Los que dijeron que Dios se manifestó a través de los tiempos en Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, entonces ya los llamaron modalistas. Pero si cuando usted reúne todo esto, amigo Juan Guillén, ¿sí? Mira que es la misma doctrina. Pues llámeme como usted me quiera llamar. Ahora, el nuevo apodo es Jesús solo, que porque Jesús solo es el Padre, Jesús solo es el Hijo y Jesús solo es el Espíritu Santo. Ese es el nuevo apodo. Entonces, eso ha dependido del tiempo de las edades, amigo Juan Guillén. Eso ha dependido del tiempo de las edades. Pero lo que nosotros somos los creyentes en la única verdad de la Biblia. Un solo Dios, un único Dios, que no hay otro además de él, el cual es el Padre, y él mismo dijo que vendría y nos salvaría, que él mismo se manifestaría, lo dice Malaquías en el capítulo 3. Usted no ha leído allá donde dice, y vendrá súbitamente a su templo al Señor, y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste. Escuche bien, cuando él se manifieste, dice allá. Dice también hablando de la manifestación de Dios, en Isaías capítulo 40 dice, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y vendrá Jehová al Señor, y el verso 9 dice, vean aquí al Dios vuestro. O sea, la Biblia habla de la manifestación de Dios, como un ser humano. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 61 y 2, dice que ese, que es el único Dios, vendría, nacería, él mismo daría la señal, que esa virgen concebiría y daríales un niño, y ese niño es Dios con nosotros, ese niño era Dios con nosotros, y solamente hay un Dios, el Padre. Y dice que sería conocido como el Salvador nuestro y Redentor nuestro, el fuerte de Jacob, ¿sí? Pero habla de su manifestación. Y Jesucristo, hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, dice que es la manifestación de él. Le pregunta a Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Me manifestaré a vosotros, vendré a vosotros. Y Judas le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, habla de la manifestación, siempre es lo mismo. Entonces, ojo con eso. Ya de verdad, cambie la temática, cámbiela. ¿Ah? Vamos, Sí, hermano. vamos a tener Hermano, una llamada, hermano. Dime. amén. Hermano Sander, agradezco al Señor por la pregunta que hizo Fernando Gutiérrez. Él agradece aquí por la respuesta que se le dio. Bueno, gracias a usted, Fernando, por la pregunta que hizo. La tomamos en serio. Sabemos que en medio de esta audiencia hay personas que vienen a aprender y vienen a apreciar y a valorar lo que se comparte aquí, estos estudios. Pero obviamente uno se da cuenta cuando alguien quiere charlatanear, quiere desviar el tema, por ejemplo, como aquí el hermano acaba de confrontar a esta persona que habla de modo, o sea, el tema completamente lo está sacando, porque el tema aquí no son los modos o los términos que se utilizan para, ¿cómo decir?, hacer sarcasmos o tratar de ofender la unicidad. El tema aquí es la realidad de que Dios se manifestó en carne como ser humano, como hombre, y ha quedado evidenciado, ha quedado demostrado, no solamente por la traducción bíblica que tenemos en la mano, sino a través de las redes de Internet y las diferentes páginas que ayudan con una información eh, veraz, que usted puede corroborar, que usted puede cotejar también en los medios, para que vea que esto no solamente está en las manos de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato o de aquí su servidor, sino que toda esta información usted puede también visitarla y darse cuenta que aquí no hay trampas,
aquí no hay manipulación, aquí no hay un engaño, hay una realidad. Dios fue manifestado en carne y es indiscutible. Así que Fernando, gracias por su pregunta y estamos aquí para ayudarlo. Bueno, ¿cuál otra pregunta hay por ahí? No solamente observo, hermano, no veo una pregunta seria que pueda tomar para compartir. Creo que ha quedado claro. Eh, solamente hay lo que son improperios y un poco de ansiedad en los trinitarios que hay presentes. Bueno, entonces Rubén haga la pregunta, Rubén haga la pregunta. ¿Cuál pregunta va a hacer? Hágala. Haga la pregunta, Rubén. Hágala ahí en el chat. Estamos viendo. A ver, o ya vamos a despedir. Creo, hermano, que no hay más nada que decirle a los, solamente dejar que digieran esta gran verdad, que vayan a batallar. Yo creo que hoy va a tener pesadilla con todo esto. Aquí hay una O sea, pregunta interesante, hermano. Dios fue manifestado, voz pasiva. ¿Quién lo manifestó? Si es la misma persona. Mire, esto también, esta pregunta tiene una, ¿cómo decirlo? No sé si la pregunta del Señor de virtudes de perdonar dice, debería decir Dios se manifestó voz media. Bueno, hace años escuché al, entre comillas, erudito Luis Carlos Reyes hablar sobre la voz pasiva en Dios. Dios fue manifestado en carne y decir que tuvo que haber alguien externo que haya manifestado a Dios, pero que evidentemente ese alguien externo, según el erudito Luis Carlos Reyes, ese alguien externo es que el que manifestó a Dios fue el Padre y ese que fue manifestado fue el Hijo. ¿Sí? Entonces, dice el amigo Luis Carlos Reyes que la voz pasiva allí nos indica que hubo otro que manifestó a otro. Y entonces se refiere a él que fue el Dios Padre o el Padre que manifestó al Hijo, el Dios Padre manifestando al Dios Hijo. En esto, él tiene algo de razón. Y ese algo de razón es que la voz pasiva nos indica que es la acción del verbo ejecutada por un tercero sobre el sujeto. La acción del verbo ejecutada por un tercero sobre el sujeto. Entonces, cuando dice Dios fue manifestado en carne, esa acción necesita de un tercero, ¿sí? O sea, la manifestación la tuvo que haber hecho un tercero sobre el sujeto que es Dios. Tiene toda la razón en esa parte. Lo que no tiene razón el señor Luis Carlos Reyes y todo aquel que piense como él es que la primera persona de la Trinidad manifestó a la segunda persona de la Trinidad. Completamente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia no me habla a mí ni de la primera persona ni de la segunda persona de la Trinidad. La Biblia no me habla de eso. La Biblia no dice eso. O hermano Bernulfo, de pronto yo me haya equivocado y dígame usted si la Biblia sí me ofrece a mí o si la dice, usted que también es un lector de la Escritura, la Biblia sí dice que hay primera persona y segunda persona. Jamás de los jamases, hermano. El Dios de los trinitarios no tiene ubicación bíblica, no tiene un respaldo bíblico. El apóstol Pablo dice muy bien cuando él cita, dice que para nosotros, sin embargo, para nosotros, o sea que esto de un solo Dios es para nosotros lo que creemos de que Dios ha sido manifestado en carne.
Creemos en lo que el apóstol Pablo explica. Entonces, esta idea, este invento de un Dios pluralizado, un Dios que trabaja en asociación, no tiene encaje bíblico, no tiene un respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque ni las escrituras del Antiguo Testamento, ni los profetas, ni los salmos, y menos los apóstoles, ninguno de ellos usaron el término de personas en Dios o de Santísima Trinidad. El apóstol Pablo, él dice que es para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios. Esta es la creencia de un verdadero de un judío, de un erudito al nivel del apóstol Pablo. En sus saludos, él no hace referencia ni muestra siquiera que existan otras personas en Dios. Ya quedó evidenciado acá. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Y si Hermano, nosotros observamos que esto fue lo que el Señor, nuestro Dios, le agradó en Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar. Colosenses capítulo 1, dice la escritura, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? La plenitud es Dios. El capítulo 2 de Colosenses, verso 9 dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Y la palabra deidad significa ser divino o esencia divina. Este ser divino o esta esencia divina, que es la plenitud de Dios, habita corporalmente en Cristo. Y dice aquí el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El 22, en su cuerpo celestial, no. Carne divina, tampoco. En un cuerpo de carne, que es lo mismo que encontramos en primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dios fue manifestado en un cuerpo humano, como una hermano, persona. hermano Bernulfo, hermano Bernulfo. Le escucho, hermano Alexander. Entonces, vamos a terminar de contestarle ahí al amigo que dice la voz pasiva. ¿Le parece? Perfecto, hermano. Bueno, entonces es evidente que la Biblia, como nos dice, nos muestra el hermano Bernulfo, no dice primera persona ni segunda persona, no dice Dios Hijo, no dice eso, no dice que el Dios Padre Amén. manifestó al Dios Hijo, no, eso no lo dice. ¿Sí? Tiene razón, la voz pasiva demuestra que hubo uno, alguien externo, una tercera persona que manifestó a Dios en carne. La Biblia me dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y cuando habla de hijos, habla de Israel, que Israel son los hijos de Dios. ¿Dónde lo dice? Lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 1, creo, donde dice allá, vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 14, verso 1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, Jehová también participó de lo mismo. ¿Cómo participó de lo mismo? Pues Jehová en el capítulo 60, o Yahvé, y Yahvé es el único Dios, Isaías 37, 16, Isaías dice que es el Padre, Isaías 63, 16, 64, 8. Ese Jehová dijo que él mismo nacería. Para muchos, imposible, pero como para Dios no es imposible, él mismo dijo. Entonces, para eso cumpliendo lo que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice. Dice Isaías 60, verso 1 y 2, léalo en la antigua versión, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová nació sobre ti, porque aquí que tenía la oscuridad en la tierra y oscuridad en los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios vendría manifestado en carne, ¿sí? Pero necesitaba, para tomar carne y sangre, ¿dónde lo haría? ¿Dónde lo haría, hermano Bernulfo? ¿Dónde Dios tomaría carne y sangre? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Dónde Dios tomaría carne y sangre? Amén. ¿Dónde? ¿Me puede Amén, guiar? hermano. Ya el Señor había prometido, hermano, Génesis 3:15 es claro. Cuando el Señor dice que la simiente de la mujer, Génesis 3:15 es la promesa de que nuestro Dios iba a estar en carne como ser humano en este mundo. Vemos el cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 18. Aquí observamos cómo desglosa y se muestra el cumplimiento de esta palabra. En el versículo 18 de Mateo 1, dice la escritura que el nacimiento de Jesucristo fue así. Usted lo ha leído, como el Señor, por medio de esta jovencita, ya él había prometido en Isaías 7:14. He aquí el Señor dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ojo, dará a luz no un Dios o segunda persona. Dice, daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que en Mateo 1:23 encontramos la traducción Dios con nosotros. Exactamente, hermano Bernulfo. Entonces, allí viene, ahí viene la respuesta. ¿Quién manifestó a Dios en carne si ese está en voz pasiva, Fanero, está en voz pasiva, indica que otro manifestó, no indica que el Dios Padre manifestó al Dios Hijo, indica que él mismo dijo que tomaría carne y sangre, nacería, pero ¿dónde lo haría? ¿Dónde participó el de carne y sangre? Pues él mismo lo Amén. dijo, allá lo dijo que vendría de la simiente de la mujer y Sí, lo Señor. cumplió en Isaías 7:14, donde dice el Señor mismo y el Señor es Jehová, ¿sí? Isaías capítulo 6, el Señor mismo dará señal. Es ahí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido, ¿quién es? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién manifestó a Dios en carne? Pues sencillamente donde tomó el carne y sangre en el vientre de una mujer. Sencillo, Amén. de una virgen. Así Y es. así lo dijo, o no lo dijo, hermano Bernulfo. Emanuel, Dios con nosotros. Tienen que batallar los trinitarios. Ellos tienen que ver entonces cuál de los tres que ellos tienen fue el que se manifestó en carne. ¿Cuál es Emanuel? Dios con nosotros. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios y el único Dios que se manifestó en carne es el nuestro, Emanuel, Dios con nosotros. Pero Juan lo dice de una manera bastante sencilla, hermano. Juan capítulo 1, versículo 10. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ojo, porque no es que dice que el mundo por medio de él fue hecho. No, el mundo por él fue hecho. Y esto tiene mucha unión con Génesis capítulo 1, versículo 1, donde vemos que el creador de la tierra y el cielo es el único Dios. Y ese creador del cielo y la tierra es el que estaba en el mundo y que el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Y Juan lo aclara. Dice, y la vida nos fue manifestada y la vida estaba con el Padre, el que era desde el principio. ¿Sí? ¿Y quién es ese? En el mundo estaba, dice, el mundo por él fue hecho. Pero ¿quién era? El que fue manifestado. Primera de Juan capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que él fue manifestado para quitar o llevar nuestros pecados. Y el capítulo 3, ahí mismo, de primera de Juan, el verso 1 dice, ¿quién es ese que fue manifestado? Dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo y el mundo no conoció? Juan lo dice, el Padre,
¿Quién fue manifestado? El Padre. Entonces, ¿quién fue manifestado? Dios. ¿Sí? ¿Cómo se manifestó? Tomando como un ser humano. ¿Dónde tomó esa forma de carne y sangre de ser humano? ¿Dónde la tomó? En el vientre de una mujer. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo que nacería, Isaías 60. ¿Pero por qué más? Porque él mismo lo aclaró, dijo que él mismo daría señal, que esa niña, esa virgen, iba a concebir y que ese niño que iba a nacer iba a ser llamado Padre Eterno, Dios fuerte, y que por eso su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Más claro de ahí no puede ser. Por eso digo, lo que dicen que fue manifestado, esa voz pasiva, indica que fue otro que lo manifestó, sí, pero no indica que fue el Dios Padre manifestando al Dios Hijo. Falso, porque no fue así. Indica que Dios tomó cuerpo humano en el vientre de una mujer, fue manifestado en carne. Y eso lo dice la Escritura. ¿Lo dice ese rato? No. No. ¿Lo dice Bernulfo? No. Lo dice la Escritura. Mire, desen de a picotazos ustedes con la Biblia. Si algo tienen que reclamarle, ahorita que se vayan a arrodillar, díganle al Dios Hijo, ¿sí? Díganle, o al Dios Padre, o al Dios Espíritu Santo, díganle, bueno, venga, cualquiera de los tres, aclárenme esta confusión. ¿Por qué la Biblia dice así? ¿Ya? Y se lo voy a decir. Así. Yo un día lo hice. Yo un día lo hice y le dije, Señor, acláreme. Unos dicen que ustedes son tres, otros dicen que ustedes son dos, otros dicen que es uno. ¿Al fin qué? Acláreme usted. Y Dios me dio la respuesta. Esa misma noche, esa misma madrugada, Dios me dio la respuesta, diciéndome, lea Isaías 43:10. Dos veces me lo dijo y lo leí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Yo sabía que el siervo era Jesús. Lo sabía, lo había leído. Y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. O yo soy él. Y desde ahí comprendí. Dos, no, tres, menos. Es uno solo, es el mismo. Bueno, no sé, aquí hay una pregunta del señor Rubén Cuevas. No sé si será la pregunta que él quiere hacer. Dice, cuando Jesús estaba en la tierra era Dios. Hermano Bernulfo. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos evidencia clara de que el Señor Jesús era Dios. Pasajes sobran. Pero queremos citar aquí Romanos capítulo 9, versículo 5. Tome nota, por favor. Aquí nos dice la palabra de Dios en el orden de lo que es los patriarcas y la promesa de que de los patriarcas saldría el Cristo. Obviamente la tribu de qué? De Judá, de la descendencia de David. Aquí hace referencia el apóstol Pablo y dice a los hermanos en Roma, capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero si no le es suficiente con este versículo que dice claramente que Cristo, según la carne, dice que es Dios. Dios. Dice también Mateo que este Cristo sería Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la palabra del Señor nos deja claramente evidenciado cuando un discípulo escucha a Jesús hablar acerca de el reino de Dios y del Padre. ¿Qué dice este discípulo? Bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús no titubeó para corregirle este pensamiento. ¿Qué le dijo y cuál es la respuesta que el Señor le da a este hombre llamado Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Oiga, usa el presente. Estoy. No dice estaré, sino que dice estoy. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No me has conocido. Felipe
¿Cómo dices tú? Amén. Muéstranos al Padre. ¿Por quién preguntó Felipe? Felipe preguntó por el Padre. Y el Padre es Jehová. Y Jehová es el único Dios que existe. Felipe estaba sabiendo lo que estaba preguntando. En la tierra, Jesús se manifestó como ser humano, pero era Emanuel, Dios con nosotros. El único Dios, no la segunda persona de Dios. El único Dios de la Biblia se manifestó en carne. Esa es la respuesta bíblica, no con inventos, ni con conjeturas, ni con ideas por ahí sacadas o versículos rebuscados, no. Esto es lo que dice la Biblia. Bueno, ya para terminar aquí, terminar de responder ahí, complementar un poco lo que dice el hermano Bernulfo, la Biblia es clara, Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Yo no sé por qué buscan excusas para negar que Jesucristo sea el único Dios. Pablo mismo lo dijo, Judas mismo lo dijo, y es más, dice, y Judas pone en condenación a aquellos que no lo creen. Dice que estos hombres niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que ya han sido reservados para esa condenación. ¿Mm? Los que niegan a nuestro único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. No sé por qué tratan de negarlo, por qué niegan que Jesucristo sea Dios manifestado en carne. El mismo Pablo lo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Ah? Toda la plenitud de Dios habita en ese cuerpo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No sé ustedes por qué tratan de negar eso. Ahora, Jesucristo como hombre era Dios, sí, sí, era como hombre era Dios, sí, él es Dios manifestado en carne. Es, para Dios nada es imposible. Pues él era Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. O sea, Dios subsistiendo como un hombre. ¿Mm? Y a la vez subsistía también como Dios. Imposible, no. Para usted y para mí. Para Dios, no. Eso es lo más de fácil. Para él eso es muy fácil. Bueno, hermano Bernulfo, ya creo que podemos dejar allí. Más claro, el agua. Bueno, hermano, gracias, hermano Alexander, por toda esta explicación, por este compartir. Recordarle que vamos a estar retransmitiendo este contenido en el canal Defensores del Nombre Internacional, porque eso es lo que hacemos, compartir, porque no hay egoísmo, no hay diferencia alguna, y le invito para que usted tome este contenido y repártalo por todas las redes sociales, que esta bendición llegue a muchos. El Señor le va a bendecir grandemente a usted por eso. Alexander, gracias, buenas noches. Bueno, mis hermanos, invitándolos a que lleven los libros La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. Catolicismo al descubierto, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Y nuestro último libro, que se llama La unicidad versus las doctrinas de error. Llévenlos por favor. Ahí el hermano Bernulfo les puede decir, él los tiene, si son buenos o no, si vale la pena tenerlos o no. Él ya lo ha dicho al principio, que eso para él son buenos, muy buenos. Entonces llévenlos. Pueden llamar al más 57 318 436 0745. Si los van a llevar, si están en el exterior, ese es el número. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Y como siempre, por favor, denle el me gusta, denle me gusta, denle me gusta y comparta. Lleguemos a millones de personas con esta verdad. Nosotros cumplamos con nuestra parte, anunciar. Allá la otra persona si cree o no cree. Ya el problema no es con nosotros, el problema es con Dios. Hermano Bernulfo, gracias por la invitación. Gracias a usted, hermano Alexander. Y hasta la próxima, hermano. Estamos en contacto. Ahí estaremos en contacto. Dios les bendiga a todos. Hasta la Amén. próxima. Dios les guarde.